La batalla de Albalén quedó para siempre en la historia como el ejemplo más brillante de una emboscada perfectamente planificada y sin concesiones en la era medieval. En el año 1457, las cumbres montañosas de Albania se estremecen ante un traicionero estruendo, llenando de frío miedo y temor cada rincón de este país montañoso. En la densa y opaca niebla que cubre el territorio de Albalén, avanzan columnas, 40.000 soldados otomanos, brillantes con orgullo y confiados en su invencibilidad. Van hacia adelante, seguros de sus fuerzas, convencidos de que ningún ejército en la tierra podrá resistir su embestida. En ese mismo instante, dentro de los espesos bosques, 8.000 ojos silenciosos observan cada uno de sus pasos. Esos ojos, observadores, esperando pacientemente su momento, inmóviles y calmados, como bestias domesticadas que aguardan para atacar. De repente, la tierra bajo sus pies hierve, los árboles se elevan en el aire, se quiebran como hierbas frágiles, grandes piedras caen con estruendo desde colinas escarpadas, y los tambores de guerra se funden con gritos penetrantes. Las montañas despiertan como un gigante organismo vivo, vomitando una corriente de fuego y piedra, convirtiendo todo a su paso en un ardiente desolado. Caballos y guerreros caen en emboscadas ocultas en fosas secretas. Mareas de flechas y fragmentos erosionan los picos, como una tormenta que trae muerte y destrucción. El metal chisporrotea y brilla como relámpagos a través del valle, destruyendo todo lo vivo que se interpone en esta mortal avalancha. Albalén se convirtió en un ejemplo de genio táctico, una trampa perfecta capaz de detener la fuerza superior del imperio y cambiar para siempre el rumbo de la historia de Europa, como un golpe imprevisible de relámpago que destruye los cimientos del enemigo. Desde los flancos, el enemigo rodea y cierra el círculo. Mientras tanto, en los salones europeos, en medio de las batallas por el poder y la gloria de las coronas, en rincones olvidados de la península balcánica, una nación pequeña pero valiente continúa luchando por su derecho a existir. Es Albania, tierra donde montañas y bosques, piedra y ríos sirven de protección y a la vez de prueba. Cada uno de sus pueblos está impregnado desde hace tiempo del espíritu de lucha, ha experimentado el fuego de guerras y calamidades. Durante muchos años, los valientes albaneses resistieron al poderoso imperio otomano, que, desplegando sus banderas verdes desde Constantinopla hasta Bosnia, como una ola infinita, inundaba sus tierras. En el año 1453, un joven gobernante conocido como Mehmed II se convirtió en conquistador y tomó Constantinopla, el corazón del imperio bizantino. Este éxito grandioso causó asombro y alarma en todos los estados europeos. Pero al mismo tiempo, al noroeste, tras las murallas de la capital destruida, quedó un lugar que se negaba a someterse y a humillarse. Allí, entre montañas y valles, vivía Albania, representada por un héroe que muchos conocían como Georgio Kastrioti, más conocido como Skanderbeg, un exgeneral otomano que se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo nacional. Él era uno de los suyos, un niño arrancado de su tierra natal y enviado a la corte del sultán en Adrianópolis, donde aprendió el idioma turco, estudió las armas y la disciplina militar. Los otomanos lo llamaban Iskender Bey, que significaba Señor Alejandro, en analogía con el grande Alejandro Magno. Dirigía las tropas bajo la signo de la media luna, hasta que con el tiempo se desilusionó con la sangrienta cosecha y la esclavitud, decidido a revertir la opresión ajena. Desertó, regresó a su tierra natal, tomó la fortaleza de Kurú y juró luchar solo bajo el águila negra de su pueblo. Desde entonces, su nombre se convirtió en símbolo de lucha, lucha que no conoce fatiga ni reconoce derrota. En 20 años participó en muchas batallas, sobrevivió a traiciones y engaños, manteniendo fidelidad a su pueblo y a su tierra. Pero el cansancio y el desgaste de las paredes y las hostilidades comenzaron a hacer mella, las cosechas se perdían, los aliados se alejaban y el enemigo se volvía más fuerte y poderoso. En 1455, en la fortaleza de Barat, ocurrió una tragedia. El ejército otomano, comandado por el Pasha Feru, atrapó a Skanderbeg. Demasiado confiado y seguro de su poder, avanzó demasiado lejos. Un día, su ejército fue rodeado y destruido, y los senderos de las montañas tranquilos se convirtieron en escape para los últimos supervivientes. La esperanza de salvación desapareció y en los festines dispersos por aldeas y ciudades de los Balcanes se susurró, Skanderbeg ha caído.
Pero la herida verdadera no la infligió el enemigo, provenía de dentro, de la traición de su propia familia. Su sobrino, Hamza Castriotti, aquel mismo que crió como a un hijo, lo traicionó. Joven, talentoso y ansioso de gloria, escuchó los enviados del sultán Mehmed II, lo que pronosticaba una página aún más cruel en la historia de la lucha por la libertad. Personas con un agudo sentido y una comprensión profunda del corazón humano saben reconocer los deseos de quienes aspiran a poder y gloria, aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo por cumplir su sueño. A cambio de títulos que brillan con oro y riqueza, estas personas juran lealtad a sus señores y a sus ideales sagrados. Así lo hace Hamza, a quien el sultán confía una misión especial, regresar a Albania. Allí deberá no solo aplacar la rebelión que estalla, lanzar un último reto a los resistentes, sino también cumplir una meta secreta, llevar la noticia de su homónimo, su tío, o mejor dicho, su cabeza. Estas órdenes marcan el inicio de una campaña de gran escala en 1457, que el sultán llamará una vez la última y definitiva. En el palacio, donde se concentra la preparación, se escuchan órdenes, los comandantes se reúnen, los mapas se extienden sobre las mesas, y en la noche se oyen fuerte los golpes de los yunque y los gritos de los mercenarios que trabajan sin descanso toda la noche. Los guerreros apresuran a montar a caballo, engrasar las armas, contar las flechas, todo debe estar listo para el comienzo de la operación, a la que el sultán otorga especial importancia. Él la llama el último lanzamiento de caza, una acometida de la que ya no quedará lugar para la misericordia. Ahora no se trata de castigar, sino de borrar por completo la resistencia. El foco enemigo albano debe desaparecer de la faz de la tierra con un golpe poderoso e infalible, rápido, implacable y definitivo. Y los rumores sobre la próxima campaña comienzan a difundirse activamente por los Balcanes. Se dice que 40.000 hombres, un ejército en marcha hacia el norte bajo el mando del propio Hamza Astraolu, están en camino. Pero esto no es solo un ejército, sino un mensaje de paz y al mismo tiempo una advertencia severa a todos los que se atrevan a oponerse al imperio. En el camino, por estrechos senderos cubiertos de polvo, se funden los sonidos de los tambores, el estruendo del hierro y la madera, y las columnas se extienden a lo lejos, hasta donde alcanza la vista. Allí avanzan caravanas con provisiones, artillería pesada, jinetes a caballo y también las tropas yonchar. Por las noches, alrededor de las fogatas de los oficiales desplegadas, se escuchan risas y una confianza en sus fuerzas. Para ellos, esta campaña es solo un trámite, un toque final en la liquidación de la bestia moribunda, el golpe final que acabará con la resistencia. Por ahora, en su palacio de mármol, el sultán está en el balcón del palacio Topkapi, mirando hacia el horizonte. En la distancia, las montañas albanesas se difuminan en la niebla, desapareciendo en una bruma suave. Su voz, baja y tranquila, como un decreto, resuena en el silencio: cuando desaparezca el último águila, el Adriático será mío. Así, en medio de la primavera, los tambores militares retumban en el aire, y el ejército se congrega, alineado bajo las banderas de media luna que se elevan sobre el cielo gris. El sonido de los cascos, que ahoga las oraciones de las llanuras, cede el paso al estruendo del enfrentamiento inminente. Las columnas avanzan hacia las fronteras, llevando sobre sí carretas, artillería, caballería y las tropas yonchar. Alrededor de las hogueras del campamento, los comandantes ríen, confiados en la fuerza de sus fuerzas y en la victoria prevista. Para ellos, esto es solo un trámite, un toque final en la liquidación de la bestia moribunda. Y, mientras el ejército se prepara, como manda el queren del sultán, desde su palacio, en el balcón del palacio Topkapi, el sultán contempla el horizonte despejado, dirigido a las lejanas zigzags de las nubes, símbolos de la batalla inminente. Sus palabras, tranquilas y decididas, como un decreto, resuenan por todo el entorno: cuando desaparezca el último águila, el control del Adriático pasará a mí. Y así, en plena primavera, se oyen los tambores militares, y el ejército se prepara para otra operación grandiosa. Bajo un cielo gris y cargado de nubes, ondean las banderas de media luna, y el sonido de los cascos y el estruendo de las armas llenan el aire con la celebración de una batalla inevitable.
En ese momento, a cientos de kilómetros al norte, en un silencio protegido, en las murallas de una fortaleza montañosa, vive el hombre que fue llamado el León de los Balcanes. Es Skanderbeg. Pasaron los años tras la trágica derrota en Bar, en 1457, y su pueblo ya había caído en la desesperación. Los campanarios de las iglesias están en silencio, los campos se cubren de maleza, las carreteras están abandonadas y las aldeas apenas conservan su existencia. Todo el espacio, alguna vez lleno de ruido y movimiento, parecía haberse detenido, sumido en el silencio. Skanderbeg, a pesar de todo, vive en este lugar olvidado por Dios y por los hombres, en una fortaleza oculta tras imponentes muros de piedra, rodeada de montañas. A menudo lo llaman el León de los Balcanes, y en el apogeo de su gloria fue considerado un héroe, símbolo de valentía y resistencia. Pero ahora, en su vejez avanzada, es un hombre solitario, sentado con cansancio junto a la chimenea, cuya mirada se pierde en las llamas, y sus pensamientos están llenos de silencio y expectativa. Dentro de esa quietud late un corazón tenso y paciente. Han pasado ya 2 años desde aquel gran fracaso. Durante ese tiempo, las pequeñas aldeas iban recuperando poco a poco los daños dejados por la devastadora tormenta de la guerra, pero sus cosechas eran escasas y las esperanzas, moderadas. La amistad con la República de Venecia y Nápoles se había desvanecido hacía tiempo, los pactos no habían soportado las pruebas del tiempo. Albania se encontraba en total aislamiento, sin apoyo ni ayuda exterior. Y de repente, una mañana, corrió la noticia por las montañas, el sultán Mehmed II preparaba una nueva campaña. Decían que ya avanzaban 40.000 soldados desde Macedonia, liderados por Hamza Castrioti, sobrino de aquel héroe que una vez traicionó con sangre a su propia tierra. Cuando estas noticias llegaron a la fortaleza en Cruje, Skanderbeg no sonrió. Lentamente salió a la terraza, miró las nubes que se acumulaban sobre las cumbres y comprendió, la guerra había regresado. Esta vez, ya no había tiempo para huir o esconderse. Reunió a sus comandantes. No prometió victoria, habló de dignidad. Sabía que sus fuerzas eran ínfimas, apenas unos 8.000 combatientes, campesinos, pastores y ancianos que se levantaron para defender su tierra natal. Pero precisamente esa determinación y fe en la justicia harían posible la resistencia, por pequeñas que parecieran sus fuerzas. Pero, al mismo tiempo, todos los que conocen esas montañas entienden que siempre han protegido a quienes las respetan. Estas cumbres y valles han sido considerados sagrados durante siglos, y nadie que transita por sus senderos se ha atrevido a perturbar su paz sin respeto ni precaución. Él, montado en su caballo, lleva varios días atravesando estos valles pintorescos pero misteriosos. Conoce cada camino de piedra liso y resbaladizo, cada sendero serpenteante, cada arroyuelo y fuente que desemboca en un río. Muchas veces ha pasado por estos lugares, sintiendo su atmósfera intransferible. Entre 2 cordilleras cubiertas de bosques verdes, una estrecha y cerrada garganta, densamente arbolada, aparece como una fortaleza natural que no puede ser capturada fácilmente ni atravesada sin lucha. Esta zona, Albaniane, un profundo y angosto desfiladero, donde incluso un ejército numeroso no podría extender sus líneas, es como el corazón de la montaña, protegido por la misma naturaleza. Precisamente allí decide lanzar su golpe. Ordena que corran los mensajeros para que difundan la noticia en las aldeas y pueblos vecinos. En ese momento, suenan campanas, y en cada población del valle resuenan 3 campanadas brillantes, un llamado a las armas, a la defensa. Los agricultores locales, llevando a sus familias y amigos, los esconden en el bosque profundo para protegerlos de posibles peligros. Los guerreros, capaces de blandir armas y defender sus hogares, dejan sus cálidas casas y se dirigen hacia las colinas. Los herreros vuelven a encender sus fuegos, forjando nuevas hojas y armas en la fragua. Los monjes llevan reliquias sagradas, bendicen las armas y a los que han osado tomar la defensa. La misma naturaleza parece despertar, montañas y rocas se llenan de fuerza vital, preparándose para la batalla próxima. Comienzan los preparativos, las personas cavan fosas cubiertas con ramas y hojas, construyen barreras, travesaños y troncos listos para deslizarse por las pendientes. Los arqueros eligen los mejores árboles y elevaciones arbustivas para tomar posiciones ventajosas.
Los exploradores vigilan el camino que lleva a los asentamientos situados en el valle bajo Ohrid, atentos a cada movimiento del enemigo. Ningún sonido o ruido debe ser lo suficientemente fuerte como para delatar los planes. Incluso los caballos permanecen en la sombra, sin emitir ningún sonido, ocultos en lugares secretos para no molestar con su relincho temeroso. Los suministros de comida y equipo están escondidos en cuevas para que el enemigo no los descubra. Las mujeres y los ancianos preparan pan seco, pescado salado, vino fuerte, todo lo necesario en un largo asedio. Cada asentamiento aporta su esfuerzo a las reservas comunes, flechas, espadas, cueros para reforzar el equipo, valor y fe. En las frescas noches, cuando el viento de las montañas trae olor a fuego y metal, los soldados rezan en silencio y elevan sus plegarias por la protección. Los ancianos afilan sus viejas espadas, como si intuyeran un encuentro decisivo que se aproxima. Entre ellos está Skanderbeg, quien guarda la guardia, su armadura está gastada, pero su mirada, astuta y clara, parece prever el curso de los acontecimientos. Camina entre su gente, poniendo la mano en el hombro de cada uno y susurra una sola frase: manténganse en emboscada. Llegará la hora y todo se decidirá. Día tras día, se adentran en la sombra, y la niebla cae sobre el valle, densa, blanca, como si cobrara vida. En sus fuertes abrazos, casi es imposible ver ni unos pocos pasos adelante. Y de repente, en la distancia, desde las profundidades del valle, se escucha un retumbar sordo, es el aviso de un ejército que se acerca. La tierra comienza a temblar y vibrar bajo los pies, como una bestia enfurecida golpeando en su jaula. En ese momento, se distingue un fuerte estruendo, la marcha del ejército del sultán. Miles de cascos, el retumbar de ruedas y voces se unen en un poderoso sonido que llena el aire, haciéndolo más grueso y pesado. Sobre el horizonte ondean banderas verdes, ondulando en la polvorienta bruma, y los tambores responden con golpes profundos y pausados, el ritmo de un monstruo real, dirigiéndose directamente a la fortaleza. En la vanguardia, montando un caballo negro, está Hamza Krasio. Su mirada es alerta y concentrada, y su armadura brilla bajo los primeros rayos de sol. Sigue mirando hacia las montañas albanesas, su tierra natal y querida, y está decidido a enfrentarse al enemigo, sin mostrar temor. Él ni siquiera sospecha que detrás de los árboles, en la sombra de los pinos y alerces, ya se ha escondido una trampa, cruel e implacable. Allí, inmóviles, como la misma naturaleza, esperan su hora y 8000 hombres, enemigos dispuestos en cualquier momento a apretar el torniquete y lanzar el ataque. El viento se calma. El aire se detiene, como antes de la tormenta. Se produce una misteriosa, casi sagrada, quietud. Y en ella, como un presagio final del destino, Skanderbeg cierra los ojos y siente que llega la hora. A la mañana siguiente del 2 de septiembre del 14º siglo, el sol salió sobre los picos del norte de Albania. El desfiladero de Albolina aún está envuelto en niebla, densa y caprichosa, como un ser vivo. Lo único que rompe su oscuridad es el suave murmullo del río, las siluetas oscuras de los pinos y las rocas dispersas en las laderas. A lo lejos se escucha un pesado aroma, un zumbido que crece y se convierte en retumbes de trueno. Es el ejército del sultán, que avanza hacia sus víctimas. Desde hace ya 3 semanas ha atravesado Macedonia y numerosos pasos montañosos de los Balcanes. Se dice que en sus filas hay cerca de 40.000 hombres, genízaros, arcabuceros, caballería, artillería. Una máquina de guerra gigante, llena de confianza e implacable, avanza hacia su final sin conocer obstáculos. A la cabeza, en un caballo negro, sigue avanzando Hamza Castorioti. Su armadura brilla con el primer amanecer. Con rapidez por entre la luminosa naturaleza de las montañas albanesas, mira la fuerza que se acerca, llena de determinación y tranquilidad. Sabe que esta batalla será histórica y está preparado para enfrentarse a ella con una resistencia que ya se ha convertido en su sello distintivo. Está firmemente convencido de que este día será para siempre el día en que desaparezca el nombre de Skanderbeg. Esa mañana, los oficiales conversan entre ellos, sus voces se oyen por toda la zona, y a veces se escucha una risa cuando alguien de ellos comparte chistes o comentarios divertidos.
Algunos de los soldados prometen con entusiasmo capturar personalmente al rebelde y llevarlo con vida a Constantinopla para presentarlo ante el poder real. Otros, por su parte, prometen implacablemente destruir cada aldea que quede tras Skanderbeg, quemar los campos y destruir todo lo que pudiera servir de refugio a sus partidarios. Para ellos, esta pelea en esencia es una formalidad vacía, que pronto terminará con una victoria, y ningún temor por ello les causa temblores ni dudas. Cuando las tropas llegan a la entrada del valle de Albaliña, el camino ante ellos queda abierto, como si todo el mundo se hubiera detenido, sin dejar ni una sola alma, ni fuego, ni siquiera un rumor. Los exploradores regresan y confirman, en la zona no hay ni enemigo ni peligro. Los pueblos cercanos parecen abandonados, ni una sola persona, ni algo que pueda insinuar vida. Los campos que se extienden alrededor están vacíos y sin vida. En ese momento, Hamza sonríe. Para él, esto es una prueba clara de que Skanderbeg ya abandonó esas tierras, huyó o se escondió. Da la orden, avanzar, seguir adelante, sin detenerse. Delante de sus ojos, las primeras fuerzas militares, y en primer lugar, los genízaros que entran en una estrecha grieta montañosa. Detrás de ellos avanzan, música, arqueros sirios, solos, caballería de Anatolia, más atrás, carromatos con cañones que tiran los bueyes cansados del largo viaje. Música, la inmensa garganta los aprieta por todos lados, sus paredes rocosas se elevan cada vez más y se acercan, como si los atraparan en un círculo imparable. Iluminados débilmente, empiezan a sentir, el silencio se vuelve ominoso, y el eco de los tambores de guerra solo aumenta la sensación de peligro inminente. Al principio, los guerreros siguen bromeando y riendo, intentando distraerse, pero poco a poco algo empieza a inquietarlos. Dejan de oír los cantos de los pájaros, desaparece el sonido del viento, como si la naturaleza misma se hubiera quedado quieta, esperando algo terrible. Ahora en el aire solo se escucha el relincho de los caballos y el tintinear de las armas, listos para la batalla. Hamza se vuelve hacia arriba, escuchando con atención. En las ramas de los pinos y en las rocas pedregosas, un silencio que parece congelado, como una señal de que esperan algo. En su mente surge la primera duda, pero ya es demasiado tarde, la columna, hundiéndose profundamente, entró en la estrecha y peligrosa garganta, y retroceder sería prácticamente imposible. Pasan muchas horas. Todo el ejército se extiende por toda la longitud del valle, y las partes delanteras ya no pueden ver a los que avanzan por detrás. Los oficiales, con dificultad, se transmiten órdenes, intentando mantener el orden y organizar el movimiento. Justo en ese momento, todo empieza. Detrás de ellos, un estruendo formidable, un grito explosivo, como una destrucción. El camino por donde avanzaban se convierte en un obstáculo insalvable, enormes árboles, tumbados durante la noche, bloquean el paso, como si fueran gigantescas paredes verdes y de madera. Las piedras que ruedan por las laderas bajan rodando, cubriendo todo el camino con pilas enteras. Los últimos jinetes quedan atrapados entre los golpes de la terrible avalancha. Carros volcados, riqueza de la maquinaria bélica destruida en pedazos. La retirada se vuelve imposible, el camino de regreso está cerrado para siempre. Después de esto, llega una pequeña pausa, parece que incluso la naturaleza se detuvo para observar lo que ocurría. Pero esa calma solo anuncia la próxima tormenta. De repente, como si surgiera del infierno, comienza un terrible estruendo, la montaña, que se alza en lo alto y lo bajo, se abre, lanzando una explosión de retumbantes golpes y sacudiendo la tierra. Las rocas, que se elevan hacia el cielo, estallan y lanzan pedazos hacia las filas delanteras. Los caballos se alzan en dos patas, los jinetes caen ensangrentados, las columnas se rompen en un estruendo ensordecedor. Ni siquiera da tiempo a que se apague el polvo, cuando en el cielo silban flechas, muchas, cientos y miles, enviando sus mortales mensajes. Nubes negras de flechas, flechas albanesas, cubren cascos, hombros, brazos e incluso gargantas, hiriendo cabezas y cuellos. Los escudos tiemblan bajo el embate de la tormenta de hierro. Las personas, apretadas en filas densas, intentan defenderse, pero es imposible entender desde dónde exactamente viene la muerte.
En ese momento, Amsa ordena en voz alta, intentar arreglar la formación, reanudar la lucha para que los genízaros avancen, carne por carne. Pero la garganta es demasiado estrecha para ampliar las columnas. Las columnas no pueden girar, no pueden abrirse paso, no pueden respirar. En el fondo del cañón aparece un pequeño grupo de jinetes albaneses. Se muestran solo por unos instantes, lanzan unas flechas y, dominados por el pánico, rápidamente retroceden. Amsa espera que sea una estratagema táctica, que el enemigo realmente se esté retirando. Da la orden, avanzar al ataque. Los genízaros atacan con fuerza, pisoteando pesadamente la tierra, con las lanzas bajadas. Al girar, de repente se enfrentan a un abismo. En la oscuridad de la noche hubo zonas excavadas en la tierra durante los días anteriores, y ahora esas zonas se han abierto, extendiéndose en un instante bajo sus pies. Profundos hoyos, cubiertos de ramas y arbustos, aparecieron justo a sus pies, y ya no había forma de detenerse, estaban atrapados en esa trampa mortal y repentina. Hombres y caballos chocan con brutalidad en oleadas, sumergiendo la escena en un caos de gritos, el sonido del metal y chorreantes ríos de sangre. Aquellos que lograron sobrevivir a ese ataque continuo intentan retroceder, aunque saben que detrás de ellos aún no se ha detenido la cadena de ofensivas que avanza sin cesar. Al irrumpir en las filas enemigas, las líneas parecen mezclarse, romperse y desmoronarse, convirtiendo el campo de batalla en un lecho de sangre. Justo en ese momento regresan los jinetes albaneses, que anteriormente se pensaba que habían sido obligados a retirarse. Pero esta vez no piensan huir, una ola de valientes caballeros, descendiendo por las laderas del valle desde ambos lados, lo supera. En sus manos brillan las sables, y en los enemigos resuena el grito de Skanderbeg, un poderoso clamor a la batalla y al destino mismo. Comienza un golpe devastador, y su fuerza no deja lugar a dudas, el enemigo enfrenta una embestida repentina y brutal. Los primeros regimientos otomanos se dispersan a los lados, su formación se rompe y se golpea, las personas caen, los caballos relinchan y también caen, y el estruendo en el aire casi ensordece. En la ladera opuesta surge una nueva oleada de ataque, caballería, infantería y tiradores de piedras, todo lo que Skanderbeg tenía en reserva, se dispersa por el campo de batalla. El valle se transforma en un caldeado caldero de polvo y fuego, donde los adversarios luchan, casi a distancia de un brazo. En las llamas y el humo desaparecen rostros, los combatientes enardecidos golpean con ferocidad a cualquier objetivo vivo. Escurren por la tierra sucia, la sangre y los cuerpos entrelazados bajo sus pies. En medio de esa vorágine de estruendo, Amsa reúne a sus tropas. Moviliza a los genízaros restantes y trata de avanzar hacia el norte, con la esperanza de encontrar una vía de escape. Por un momento parece que logrará su objetivo, la bandera verde ondea tenuemente en medio del caos, pero desde las alturas de rocas y colinas, Skanderbeg no piensa ceder. Abre nuevamente sus últimas reservas. Una masa de jinetes, flechas y piedras que vuelan, todo fluye cuesta abajo por las laderas, aumentando la presión. La rueda de la batalla ya gira a toda velocidad, y el día lentamente desaparece en el horizonte. El cielo se tiñe de un gris carmesí, llega la quietud del crepúsculo. Comienza una fuerte lluvia, fina, fría, mezclada con humo, luego con sangre. Ambos ejércitos continúan luchando, exhaustos, empapados hasta los huesos y casi ciegos en esa oscuridad. Skanderbeg avanzaba en silencio por el valle, apoyándose en la empuñadura de su espada, rodeado de oficiales silenciosos que esperaban una señal. Él sabía que todo se decidiría con el amanecer. Mientras él no diera la orden, pensaba que la noche aún les ofrecía una oportunidad. Cuando los soldados, agotados y cansados, creían que la noche los protegería dentro de las líneas turcas, Amsa reunía a lo que quedaba de su ejército. La mitad de sus fuerzas ya había sido destruida, el resto disperso por el valle, sin mando, sin fuego y sin esperanza. El agua corría por sus rostros, el frío calaba hasta los huesos. Amsa miraba la oscuridad ante él, no podía ver nada, pero sentía que lo vigilaban. Conocía aquella tierra, era consciente de que había subestimado al enemigo, pero aún así se negaba a rendirse. Juraba que saldría de esa trampa antes del amanecer. En la noche, casi a medianoche,
La silenciosa desolación fue interrumpida por un sonido misterioso, un agudo estruendo de cuernos que, primero 1, luego 10 y después 100, resonaban con eco en el valle desierto. El viento silbaba, y parecía que incluso la lluvia había cesado, dejando paso a esas señales imponentes. Los albaneses atacaron por todos lados, como depredadores, rodeando al enemigo desde todas las direcciones posibles. Descendían rápidamente por las pendientes de las montañas, armados con antorchas que parpadeaban intensamente en la oscuridad de la noche. El fuego chisporroteaba, reflejándose en la armadura y armas de acero mojadas, creando un relámpago ardiente que parecía incendiar toda la naturaleza a su alrededor. Parecía que la misma montaña brillaba con fuego, en un instante de resplandor, y todo a su alrededor se llenaba de luz y calor. El ejército otomano, en pánico, gritaba, aferrándose desesperadamente a sus armas, tratando de recuperar el ánimo en medio del caos que se avecinaba, pero las lenguas de fuego los cegaban y dificultaban su concentración. El temor se apoderó de los guerreros, un miedo que provocó amotinamiento y pánico. Los caballos, de repente asustados, se retorcieron y galoparon desenfrenados, embistiendo sin control contra sus propias filas, creando caos y aún mayor confusión. Un grupo de genízaros, resistiendo con desesperación, trataba de mantener la defensa, pero las líneas dañadas y en pugna se derrumbaban bajo la presión del enemigo, como un espejo frágil a punto de romperse bajo un golpe. Entonces, en medio de ese caos, apareció de repente un guerrero a los lados, llamado Skanderbeg. Envuelto en un círculo de fuego, irrumpió en el campo de batalla, con figura parecida a un ser que parecía flotar en un círculo ardiente, su silueta destacándose entre la luz oscilante, reflejada por las llamas. Su espada, una brillante hoja que cortaba la lluvia y la niebla, unió combate y destino en una sola imagen. Su grito, poderoso y penetrante, se elevó por encima del estruendo de truenos y llamas, resonando lejos y claramente, unificando a sus subordinados e inspirándolos en una lucha heroica. Los jinetes albaneses, atónitos ante la visión de su líder y su resistencia, gritaron su nombre a toda voz. El ataque fue relámpago, implacable, como un rayo que no podía ser detenido. Hamza, el último comandante, tomó una decisión desesperada, luchar hasta el final y tratar de romper la defensa del enemigo, dirigiendo a sus guerreros hacia el sur, con la esperanza de salvación y retirada segura. Sus oficiales lo siguieron, pero sus caballos, hundidos en la tierra embarrada, no pudieron avanzar, perdiendo la batalla por cada minuto. Nuevamente del cielo cayeron flechas, brillando y penetrando en el denso aire, mientras las llamas devoraban en un torrente veloz las tiendas, los pendones e incluso los cuerpos de los caídos, absorbiéndolos en un abrazo furioso de fuego. Todo se volvió evidente, todo era inútil. Entonces Hamza, como si hubiera sentido lo inevitable, se volvió hacia la montaña como si se dirigiera a una deidad silenciosa, y levantó la mano, dando la señal de retirada. Pero ya era demasiado tarde. El enemigo los había cercado por completo, la trampa se cerró con un muro de paredes de piedra y una situación en la que ya no había forma de rendirse. El cielo se oscurecía cada vez más, intensificándose con cada hora, la lluvia aumentaba, y las antorchas se apagaban una tras otra, como si estuvieran cansadas y consumidas por la oscuridad. Los gritos y aullidos de los que luchaban se volvían cada vez más suaves, hasta desaparecer por completo, dejando solo silencio tras de sí. Cuando amaneció, el valle de Albaina quedó oculto bajo una espesa capa de niebla y ese silencio mortal que lo envolvería hasta el día siguiente. Las corrientes de las aguas nocturnas todavía llevaban los restos de los caídos, llevándolos hacia lo desconocido. En las cumbres de las montañas ya sobrevolaban bandadas de cuervos, presagiando una calamidad inminente o las consecuencias de esta sangrienta batalla. Skanderbeg descendió de su caballo, caminando lentamente sobre la tierra húmeda, con el rostro impasible y la mirada seria y pensativa. Echó un vistazo a los alrededores, permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos sobre lo ocurrido. Su espada pesaba, como si reflejara la carga que ahora llevaba en su corazón. A su alrededor estaban sus hombres, en silencio, comprendiendo el valor de esa victoria y el precio que habían tenido que pagar por ella. Sabían que aquel éxito había sido costoso, pero al mismo tiempo eran conscientes de que, gracias a ello, su patria permaneció indomable. El sol salió lentamente,
bañando el agua sobre las piedras con una suave luz plateada. El viento ondeaba la bandera negra con el águila bicéfala, y la paloma revoloteaba en el viento. Albano pertenecía a ellos, eso era claro para todos. Al día siguiente, cesaron las lluvias, y el valle de Albaina volvió a sumirse en el silencio. No había voces de dolor ni gritos de los moribundos, solo el susurro del viento y las huellas de la batalla pasada, proyectiles que dejaron sobre sí cascos brillantes en los rayos del sol, como fragmentos de plata rota. Skanderbeg permaneció inmóvil, con la vista fija en el valle, sin reflejar alegría, sino más bien superioridad y el peso de entender que el costo de aquella victoria había sido demasiado alto. A su alrededor se agrupaban heridos, moribundos y agonizantes, sus ojos cerrados, y la tierra, húmeda y impregnada de sangre, se convertía en la tumba de los caídos. Nadie pronunció palabras, porque la victoria, por la sensación que producía, era más bien un silencio después del trueno, una victoria que desafiaba toda descripción. Sin embargo, ya circulaba el rumor sobre lo que sucedía más allá de las cadenas montañosas, noticias vehementes que viajaban más rápido que el viento. Se hablaba de un milagro en los Balcanes, de un hombre que luchó contra 20.000 soldados turcos y los destruyó con 10.000 de sus propios combatientes, que apenas sumaban 8.000. Los mensajeros llegaron a Venecia, luego a Nápoles y, finalmente, a Roma. El sonido de las campanas resonó en las ciudades. Los sacerdotes oraban, y los poetas escribían su nombre en lágrimas, todavía no secas en las páginas. Su grandeza se expandió por toda Europa, lo llamaban el escudo del mundo cristiano, el león de Albania, un hombre que se levantó contra el imperio. Pero en Constantinopla, en el corazón de la capital otomana, la noticia, como un silencio de mármol blanco, se engulló en el mutismo, bajando la cabeza y mostrando la invencibilidad. El sultán, al escuchar la derrota, caminó solo durante mucho tiempo por sus jardines, entre flores y el cálido humo polvoriento, reflexionando. Este fracaso no destruyó su vasto imperio, pero dejó una profunda cicatriz y recordó que todo éxito tiene un precio. Y en algún lugar, en la memoria de las familias nobles y reales, el nombre de Albania se convirtió en una advertencia, un recordatorio del costo de la libertad y la resistencia. Mientras tanto, en lo profundo de las montañas, Skanderbeg observaba atentamente el cielo despejado, vigilando implacablemente su tranquila superficie. Una brisa ligera, como un bastón invisible de misericordia, elevaba columnas de humo, restos de combates recientes o fogatas que se apagaban en las laderas. Los rayos del sol regresaban poco a poco, iluminando las superficies de piedra húmedas y brillantes que adornaban cumbres y pendientes, como piedras preciosas atravesando las sombras de las nubes. En lo más profundo de su alma, entendía claramente, ningún peligro todavía había pasado, nada podía considerarse concluido y derrotado hasta que se pusiera fin a todo definitivamente. Sabía que la guerra, el enemigo, regresaba una y otra vez, incansable, como un animal indomable que no da descanso, hasta agotar sus fuerzas o disolverse completamente en la incertidumbre. Mientras la esperanza y el espíritu guerrero permanecieran vivos, como un círculo infinito, el sufrimiento y los enfrentamientos no cesarían, y la batalla continuaría, mientras en su pecho no quedara un solo respiro. Sin embargo, incluso en el momento más quieto, cuando parece que toda la universo se detiene, percibe que ese universo, junto con él, se congela en el silencio, como detenido en espera de un nuevo ciclo de lucha. Frente a sus ojos se extendía un ejército casi inmóvil, multitud de guerreros que yacían inmóviles a sus pies, como símbolo del precio que se pagó por esa breve pausa. Todos ellos, como actores vivos en una obra que ha durado siglos, quedaron paralizados, esperando la próxima orden, el siguiente golpe del destino. En esta calma silenciosa, en esta pausa tranquila, que para muchos fue solo un instante, yace una importancia no expresada, en este silencio, en este mutismo, se esconde la salvación que Europa, aún sin comprenderlo completamente, logró obtener en la frontera de este corazón de valle montañoso. Precisamente en este silencio aparente, en esta quietud contemplativa de la época bélica, reside la esperanza en el futuro y la posibilidad del despertar de la victoria.